Hola a todos, sean bienvenidos a este video tutorial sobre la asignación de direcciones IPv4 e IPv6. Primero que nada vamos a ver un poco de teoría para entender los conceptos al momento de realizar el cálculo de subneteo. Primero tenemos que ver la estructura de la dirección IPv4. Una dirección IPv4 es una dirección jerárquica de 34 bits que se compone de una porción de red y una porción de host. En este momento vamos a ver en el ejemplo una dirección IP de clase C, de rango 192, con su descripción en binario, con cada uno de los bits encendidos que corresponden a la suma de la dirección del octeto. Los primeros tres octetos corresponden a la porción de red y el último octeto corresponde a la porción de host, por lo que esta dirección tiene un prefijo diagonal 24. Por consiguiente veremos la máscara de subred, misma que tenemos en decimal y en binario. La máscara de subred se usa para diferenciar la porción de red de la porción de host en una dirección IPv4. Cuando se asigna una dirección IPv4 a un dispositivo, la máscara de subred se usa para determinar la dirección de red del dispositivo. La dirección de red representa todos los dispositivos de red. Y por consiguiente, igual. Esta corresponde a la dirección IP que vimos en el ejemplo anterior. Después veremos la longitud del prefijo. Dependiendo de cuántos bits encendidos se encuentren en el octeto, en los tres primeros octetos corresponde al número del prefijo. Aquí vemos un ejemplo. Aquí están primero los 8 primeros encendidos de los 4 octetos y este corresponde a una longitud de prefijo diagonal 8. Y así sucesivamente dependiendo de cuántos estén encendidos. En este caso la que tenemos era 255.255.255.0, que corresponde a una longitud de prefijo diagonal 24 por tener sus tres primeros octetos encendidos que suman 24. Después hay que ver la determinación de la red lógica AND. ¿Cómo se saca este cálculo? Comparas la dirección de IPv4 de host, que fue la primera que vimos al inicio, la máscara de subred que corresponde a esta dirección IP. El uso de la operación AND entre la dirección y la máscara de subred produce la dirección de red. Y es así como obtenemos la dirección de red IPv4, que sería la primera dirección de subred. Direcciones de red, de host y de difusión. Una dirección de red es una dirección que representa una red específica. Un dispositivo pertenece a esta red si cumple tres criterios específicos. Tiene la misma máscara de subred que la dirección de red, tiene los mismos bits de red que tienen el mismo dominio de difusión que otros hosts con la misma dirección de red. Subred dentro de un límite de octeto. Por cada bit que se toma prestado en el cuarto octeto, la cantidad de subredes disponibles se duplica al tiempo que se reduce la cantidad de direcciones de host por subred. ¿Cómo podemos entender esto? Es que la longitud del prefijo en este ejemplo es diagonal 25. Quiere decir que los primeros tres octetos están encendidos y además un bit del cuarto octeto está encendido, por lo que genera dos subredes. Y el número de host serían 126. La longitud de prefijo diagonal 26 tiene los tres primeros octetos encendidos y aparte dos primeros bits del cuarto octeto encendido, que corresponde al número de subredes 4. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Con la fórmula 2 a la n, que sería el número de bits usados. En este caso es 2 a la 2 y es un 4. Ahora vamos a realizar el cálculo de subneteo IPv4 para configurar nuestra topología. Tenemos una dirección de red, una máscara de red convertida en binario, el número de subredes que la empresa especifica serían 4, una nueva dirección IP, el número de host y los saltos de red. Pero tenemos que ver esto de manera específica con un ejercicio. Muy bien, ahora vamos a realizar el cálculo de subneteo. Nuestra dirección IP, como veíamos en el ejemplo, es la 192.168.4.0 con una longitud de prefijo diagonal 24. Ok. Entonces la máscara de red correspondiente a esta dirección IP sería la 255.255.255.0, que corresponde a los tres primeros octetos encendidos, una suma de 24 bits encendidos.
El número de subredes que nos están pidiendo sería 4. ¿Cómo hacemos este cálculo? Entonces sería 2 elevado a la n, lo que sería igual a 2 a la 2 igual a 4 subredes. Esto especifica que tenemos que usar 2 bits del último cuarto octeto que tenemos disponible de la máscara de red. Entonces, la nueva dirección IP que se forma sería la 192.168.4.0, pero ahora con una longitud de prefijo diagonal 26, porque estamos encendiendo los últimos dos. ¿Cómo podemos entender esto de manera mucho más simple? Con la conversión a binario de la máscara de subred. El primer octeto encendido, segundo octeto encendido, tercer octeto encendido y el último está en ceros. Este corresponde a la máscara de red actual. Pero la siguiente, como tenemos que usar 2 bits prestados de la nueva máscara, esta correspondería así. Primero vamos a ver en binario y después en decimal. Como ya sabemos, estos ya estaban encendidos. Ahora encendemos otros dos, 25, 26. Y dejamos los otros apagados. Hacemos la sumatoria, ya que este primer bit vale 128 en decimal y este segundo bit vale 64 en decimal. Entonces, nuestra nueva máscara de subred nos quedaría así: 255.255.255.192. Esa es la nueva máscara de subred. Ahora vamos a calcular los números de hosts por subred disponibles. O sea, cuántos hosts tenemos para colocar dispositivos en cada subred. Bien, vamos a recordar un poco lo que vimos en la teoría. Al principio dijimos que estos correspondían, los primeros 3 octetos, a la dirección de red y los demás son a la de hosts. Como estamos pidiendo 2 prestados para la subred, entonces estos se vuelven todos de red. Y los últimos 6 se vuelven de host. ¿Cómo sabemos el número de hosts? Bueno, pues hacemos con esta fórmula 2 a la 6, que son los últimos bits que quedaron apagados, que sería igual, este hay que hacerlo, menos 2. Lo ponemos entre paréntesis para no confundirnos. Y sería 64 menos 2, lo que da un total de 62 hosts válidos por subred. Muy bien. Ahora vamos a conocer los saltos de red. Para conocer los saltos de red tenemos que hacer una resta de los 256 bits encendidos menos el valor del último octeto, que sería 192. Son los encendidos de subred. Entonces, menos 192. Hacemos el cálculo. Y nos da un total de 64. Estos son todos los que están entre red y red. Son los saltos de red en realidad. ¿Cómo podemos especificar esto a qué sacamos este cálculo? Bueno, primero que nada, vamos a ver cuántos red tenemos. Red 1, red 2, red 3 y red 4. Muy bien. Ya conocemos el prefijo. Este es el prefijo de subred. Es un diagonal 26. Y para todos es igual.
porque todas pertenecen a la misma red. Muy bien. Entonces, ahora aquí viene lo bueno. ¿Cómo sabemos cuáles son los saltos de subred? Bueno, con cada dirección de subred disponible en este cálculo. La primera que tenemos como inicializada es 192.168.4.0. Siguiente salto de red, 192.168.4.64. Siguiente salto de red es 192.168.4. Aquí es 64 más 64, 128. Y la última, 192.168.4.192. Muy bien. Ya tenemos cada dirección de subred que nos va a quedar en las 4 subredes. Ahora, continuamos. ¿Cuál es la primera IP válida para usar en un dispositivo? Pues por consiguiente sería la segunda de la subred. Entonces es 192.168.4. De la siguiente es 192.168.4.65. 192, esta es la tercera, 168.4.129. Y de la última, 192.168.4.193. Ok. Ahora vamos a checar cuál es la última IP válida. Para esto se toma en cuenta la siguiente subred, por ejemplo. La siguiente subred empieza en el punto 64. Entonces, ¿hasta dónde terminaría nuestra primera subred? Hasta el punto 63. ¿Por qué? Porque solamente son 62 disponibles. El primero pertenece a la dirección de subred y el segundo pertenece a la dirección de broadcast. Ahorita vamos a ver por qué. Muy bien. Entonces, 192.168.4.63. Aquí corresponde. Y la última IP, pues sería la anterior a la última, a la de broadcast. 192.168.4.62. Y ese es mi rango de hosts válidos. Solamente del 1 al 62. Ahora en el siguiente checaríamos que sería la 192.168.4. Y este termina en 128, por lo que esta sería 127. Y la última IP para usar en los dispositivos, 192.168.4.126. Ahora seguimos con la tercera, 192.168.4. Cabe mencionar que estos tres primeros octetos no se mueven porque pertenecen a la misma red. Solamente estamos fraccionando. Entonces sería la siguiente 192, por lo que la anterior a esa sería 191. Y la anterior a esta, 192.168.4.190. Ahora, última subred, 192.168.4.255. Y la última válida, 192.168.4.254. Ahí ya estás cubriendo todos los octetos hasta el 255. Ahora vamos a colocar la máscara de subred. Como vimos en los conceptos anteriores, es la misma para todas las subredes.
y esta solamente la colocamos aquí, pero ya la calculamos anteriormente, que sería la nueva. Muy bien, y hemos terminado. Este sería nuestro cálculo completo. Y entonces, correspondiendo al ejercicio que realizamos anteriormente, tenemos el cálculo de subneteo completo, con las 4 de redes que se especifican. El número de prefijo que estamos utilizando, que sería diagonal 26, porque usamos solamente 4 redes, que corresponde a 2 bits encendidos del cuarto octeto. Las direcciones de red correspondientes, como lo vimos en el ejercicio. Y ya podemos configurar la topología en el Packet Tracer. Bueno, a continuación les hablaré sobre lo que es IP versión 6. ¿Qué es la IP versión 6? La dirección de Internet Protocol versión 6 o dirección IP versión 6 es una etiqueta numérica usada para identificar una interfaz, elemento de comunicación o conexión de un ordenador o nodo de red participando en una red IP versión 6. Las direcciones IP se usan para identificar de manera única una interfaz de red de un host, localizarlo en la red y de ese modo encaminar paquetes IP entre hosts. Con ese objetivo, las direcciones IP aparecen en campos de la cabecera IP, indicando el origen y destino del paquete. IP versión 6 es el sucesor del primer protocolo de direccionamiento de IP versión 4. A diferencia de IP versión 4, que utiliza una dirección IP de 32 bits, las direcciones IP versión 6 tienen un tamaño de 128 bits. Por lo tanto, IP versión 6 tiene un espacio de direcciones mucho más amplio que IP versión 4. Ventajas sobre la IP versión 4. Asignación de IPs desde el cliente. No es necesario un dispositivo DHCP que esté asignando IPs, por lo que al conectar tu equipo a una red local reconocerá el prefijo de red y generará una IP para trabajar en esa red basándose en la MAC. Varias direcciones de red asignadas al mismo dispositivo. De esta manera podrás estar conectado a varias redes a la misma vez, lo que ofrece una gran flexibilidad. Todo ello desde el mismo dispositivo de red. Cifrado e IPsec integrados. IP versión 6 es un protocolo más seguro, ya que en serie trabaja de manera cifrada. Si se interpreta una comunicación, la información no podrá ser leída sin antes descifrarla. Además de que este combina números y letras y su extensión es más larga, por lo que se vuelve más segura y más difícil de descifrar.